Comencemos con una verdad incómoda que has ignorado. Tu miedo al rechazo es la cadena más fuerte que te aprisiona. Es la sutil tiranía que te impide hablar, actuar y exigir lo que te corresponde. Crees que buscas aceptación, pero en realidad, mendigas permiso. Te has convertido en el rehén de una aprobación ajena, una moneda sin valor que te obliga a vivir de rodillas ante la opinión de otros. Este miedo no es una emoción, es una estrategia que te mantiene pequeño, predecible y en última instancia, sin poder. Pero, ¿y si te dijera que el rechazo no es un fracaso personal, sino una simple variable estratégica? ¿Y si pudieras dominarlo, transformándolo de obstáculo en una herramienta afilada? Nicolás Maquiavelo, el pensador más incomprendido de la historia, te ofrece el secreto para disolver esta ilusión. Él entendió que la verdadera libertad no se encuentra en ser amado por todos, sino en la indiferencia soberana frente a la aprobación. Mientras otros se arrastran, moldeándose a las expectativas ajenas, tú aprenderás a desmantelar esa dependencia. Este video te guiará para ver el rechazo no como un juicio, sino como una pieza en el tablero del poder. Al volverte inmune a la crítica y al juicio externo, te liberarás para tomar las decisiones audaces, esas acciones impopulares que la mayoría teme, pero que son indispensables para esculpir tu propio éxito. No estamos aquí para enseñarte a manipular o a destruir. Esta sabiduría es tu armadura, para proteger tu autonomía y tu potencial. Si estás listo para dejar de temer y empezar a dominar, escribe "Soy indiferente" en los comentarios ahora mismo. Lección número 1. La reacción condicionada. No es una emoción caprichosa, es un patrón de respuesta programado, tan arraigado en tu psique que lo confundes con tu propia voz. Desde el instante en que naciste, fuiste condicionado a buscar la aprobación y a temer su ausencia. Piénsalo, cuando eras un niño y dabas tus primeros pasos, la sonrisa de tus padres era tu recompensa, su ceño fruncido, tu castigo. No era una lección de moralidad, sino un rudimentario mapa para navegar el mundo. Conformarte y serás aceptado, desviarte y enfrentarás la desaprobación, ese eco primitivo de la exclusión tribal, la condena a la soledad que en los albores de la humanidad significaba muerte. Esta programación se perfeccionó. En la escuela, aprendiste que levantar la mano sin la respuesta correcta te exponía a la burla de tus compañeros o a la corrección del maestro. Rápidamente, asociaste la exposición con la vergüenza, y la vergüenza con el dolor social. ¿Recuerdas esa sensación de calor en el rostro, el pulso acelerado, la urgencia de desaparecer? Eso no es una respuesta racional. Es tu sistema nervioso, tu cerebro reptiliano, alertando ante una amenaza, aunque la amenaza sea tan inofensiva como una opinión diferente o una iniciativa propia. Maquiavelo lo vio claro, la mente es un campo de batalla, y la mayoría se rinde antes de comprender las armas de su enemigo interno. Tu miedo al rechazo, al igual que cualquier otra respuesta condicionada, no distingue entre un depredador real y una simple mirada de desaprobación. Tu biología no ha evolucionado lo suficiente para discernir que la exclusión de un ascenso en el trabajo no equivale a ser devorado por un león. Sin embargo, tu cuerpo reacciona con la misma alarma. Esta es la trampa. Aceptas pasivamente que tu bienestar emocional dependa de la reacción de otros, permitiendo que un instinto de supervivencia desfasado dicte tus acciones y silencie tus ambiciones. Considera el entorno profesional, ese crisol de la ambición y la conformidad. Imagina que has trabajado incansablemente en un proyecto, has aportado ideas innovadoras y sabes que mereces un reconocimiento, tal vez un aumento de sueldo o un ascenso. Sin embargo, cuando llega el momento de discutirlo con tu jefe, tu voz se quiebra, las palabras no fluyen. La simple posibilidad de escuchar un no, de que tu jefe cuestione tu valía o minimice tus esfuerzos, activa en ti esa vieja programación. Tu mente te susurra, ¿y si se molesta? ¿Y si piensa que eres demasiado ambicioso? ¿Y si te etiqueta como problemático y pierdes la estabilidad que tienes? Esta es la reacción condicionada en su máxima expresión. Te paraliza, te obliga a retractarte, a conformarte con menos de lo que mereces por el mero temor a una fricción interpersonal. Permites que la anticipación de un posible rechazo, que es solo una pieza de información en una negociación, se convierta en una barrera insuperable para tu progreso. Maquiavelo afirmó, es mejor ser temido que amado, si no se pueden ser ambas cosas. Esta frase, malinterpretada como una invitación a la tiranía, es en realidad un recordatorio brutal de la superficialidad de la aprobación ajena. El príncipe que busca ser amado por encima de todo, termina siendo un esclavo de las masas y sus caprichos. De igual manera, tú, al buscar constantemente ser querido o aceptado en tu entorno,
Te conviertes en un rehén de las expectativas y juicios de otros. Tu valor no puede ser una variable dependiente de la opinión externa. Cuando entiendes la naturaleza de este condicionamiento, empiezas a ver el miedo al rechazo no como un juicio irrevocable sobre tu persona, sino como un mero estímulo. Tu cerebro ha sido entrenado para encogerse, para retirarse, para evitar el conflicto y la desaprobación. Pero una mente maquiavélica no se doblega ante un mero reflejo. Una mente despierta discierne, analiza y, sobre todo, elige cómo reaccionar, o más bien, elige no reaccionar impulsivamente. Deja de ser una oveja que huye del pastor, para convertirse en un lobo que evalúa el terreno. Tu miedo no es tu enemigo, es un mensajero de tu programación. Al ignorar su mensaje, te mantienes cautivo. Al comprenderlo, lo despojas de su poder. La verdadera pregunta no es cómo evitar el rechazo, sino cómo desmantelar la programación que te hace temerlo tanto. Porque mientras sigas reaccionando de manera condicionada, te mantendrás en una prisión invisible, forjada no por tus enemigos, sino por tu propia percepción de ellos, y más importante, por la dependencia de su juicio. Lección número 2. El espejismo de la aprobación, ¿de quién y por qué? Este espejismo no es más que la trampa mental de creer que tu valor, tu dirección o tu éxito dependen intrínsecamente de la validación externa. Es la ilusión de que la aprobación de otros te concede una forma de poder, cuando en realidad te despoja del tuyo. Te han condicionado a buscar esa aceptación como si fuera un recurso vital, pero pregúntate, ¿de quién específicamente buscas esa aprobación? ¿Es de tu jefe, de tus compañeros de trabajo, de tus amigos, de tu pareja, o quizás de un familiar que ejerce una influencia desmedida sobre ti? Piensa en esto con absoluta frialdad. Cada vez que mides tu valor en la balanza de la opinión ajena, entregas una parte de tu soberanía personal. Te conviertes en un satélite gravitando alrededor de una estrella que ni siquiera te calienta. La psicología detrás de este espejismo es perversa en su simplicidad. Asociamos la aprobación con la seguridad, con el pertenecer, con la evitación de ese dolor primario del rechazo del que hablamos. Se nos enseñó que ser bueno es ser aceptado, y que ser aceptado significa estar a salvo. Pero esta es una seguridad falsa, una jaula dorada que restringe tu verdadero potencial. La verdad es que la mayoría de las personas te aprueban o desaprueban, basándose en la conveniencia de sus propios intereses o en la limitación de sus propias perspectivas. No es un juicio sobre tu esencia, sino una reacción a cómo te alineas o desalineas con sus expectativas. ¿Es la opinión de un colega envidioso más importante que tu ascenso? ¿Es el ceño fruncido de un familiar controlador más pesado que tu independencia financiera? ¿Por qué la mirada superficial de alguien que no comparte tus ambiciones debería determinar la magnitud de tus pasos? Considera el ámbito familiar, ese terreno fértil para la manipulación emocional bajo el disfraz del amor o la preocupación. Imagina que has decidido emprender un negocio propio, una idea que te apasiona y que has investigado a fondo. Sin embargo, tu familia, quizás con la mejor de las intenciones, te bombardea con dudas, temores y escenarios negativos. Es muy arriesgado, no tienes experiencia, deberías buscar algo seguro. Cada comentario, cada mirada de desaprobación, no es una guía racional, es un intento, consciente o inconsciente, de mantenerte dentro de los límites de su zona de confort, de sus expectativas para tu vida. Tú, sin darte cuenta, empiezas a dudar, a ceder, a modificar tu plan, o peor aún, a abandonarlo por completo. La posibilidad de un conflicto, de una discusión, de ver la decepción en sus rostros, se convierte en un precio demasiado alto a pagar por tu autonomía. ¿Estás realmente buscando su sabiduría o simplemente su permiso para vivir tu propia vida? ¿Has permitido que su visión limitada se convierta en el techo de tu potencial? ¿Has intercambiado tu visión por la paz artificial de su aprobación, ahogando tu iniciativa en el altar de una armonía ilusoria? El costo es tu libertad de actuar, de innovar, de fracasar y aprender, de forjar tu propio camino. Maquiavelo lo advirtió con su brutal honestidad. Los hombres, cuando no tienen necesidad de obrar, dejan obrar a los demás. ¿Comprendes el peso de esta frase? Cuando tú dependes de su aprobación, ellos no necesitan hacer nada. Su inacción o su simple desaprobación te bastan para paralizarte. Has otorgado a los jueces de tu vida una palanca sobre tus decisiones, una herramienta para moldear tu existencia a su antojo. Te has convertido en un actor en su obra, en lugar de ser el director de la tuya. El espejismo de la aprobación te ciega ante una verdad crucial. La indiferencia ante la opinión externa no es arrogancia, es la manifestación de una profunda seguridad interna.
Es el reconocimiento de que la única validación que realmente importa es la tuya propia. ¿De qué te sirve ser aprobado si esa aprobación te exige ser menos de lo que puedes ser? ¿De qué te vale el aplauso de la multitud si para obtenerlo has tenido que traicionar tus principios o tus metas más ambiciosas? La búsqueda constante de ese me gusta social, de esa palmada a la espalda, de ese estoy orgulloso de ti, es una adicción que te debilita, te hace predecible y te impide tomar las decisiones impopulares pero necesarias que te llevarán a la verdadera libertad. Tu tiempo y energía son recursos finitos. Gastarlos persiguiendo una aprobación efímera y condicionada es un despilfarro estratégico. Entender de quién y por qué buscas esa validación es el primer paso para desmantelar esta dependencia. Porque una vez que ves la fragilidad de este espejismo, una vez que comprendes que la aprobación de la mayoría es un barómetro de la mediocridad, entonces, y solo entonces, puedes empezar a operar bajo tus propias reglas. Puedes empezar a ver cada interacción, cada crítica, cada no como un golpe a tu ego, sino como una simple variable en la vasta ecuación de tu camino hacia el poder. Lección número 3. El cálculo de la utilidad, el rechazo como dato, no sentencia. La mayoría de los individuos viven en una niebla emocional. Cuando enfrentan un no, lo procesan como un ataque personal, un juicio sobre su valía intrínseca. Sienten el aguijón de la humillación, la vergüenza del fracaso, la rabia de la injusticia. Pero esta es una respuesta primitiva, un eco de tu programación, no una evaluación estratégica. Una mente entrenada por Maquiavelo no se permite el lujo de tales reacciones infantiles. Para ti, el rechazo no es una sentencia, es un dato. Una pieza de información tan fría, tan objetiva y tan esencial como cualquier otro factor en tu tablero de juego. Piensa en el gran estratega, no importa si es un general al mando de ejércitos o un maestro de ajedrez frente a su oponente. Cuando su maniobra es bloqueada, cuando su ataque es repelido o su pieza es capturada, ¿acaso se echa a llorar? ¿Se lamenta de su fracaso personal? ¿Se siente rechazado por el tablero o por el adversario? Absolutamente no. Un estratega observa, analiza con una frialdad quirúrgica, ¿por qué falló esa jugada? ¿Subestimó la defensa del oponente? ¿Hubo una debilidad en su flanco que no vio? ¿El terreno no era el adecuado para su infantería? ¿O el timing de su ataque fue predecible? Cada bloqueo, cada contraataque, cada retirada forzada, no es un insulto a su ser, sino una actualización en tiempo real de la situación. Es información vital sobre la fuerza de su adversario, la configuración del campo de batalla, las debilidades y fortalezas de ambos lados. Esta información no es un fracaso, es el combustible para su próxima estrategia, para su ajuste táctico. Es el conocimiento que le permite modificar su enfoque, buscar una nueva apertura, o incluso reconocer que es hora de una retirada temporal para reagruparse y atacar desde un ángulo diferente. La psicología detrás de este enfoque es la eliminación de la carga emocional. El rechazo se convierte en un simple hecho, despojado de cualquier connotación personal. Tu valor como individuo no está en juego. Lo que está en juego es la eficacia de una estrategia particular en un momento y contexto específicos. Cuando dejas de ver el rechazo como un reflejo de tu valía, lo conviertes en una herramienta de diagnóstico. ¿Por qué esta puerta no se abrió?, te preguntas, no con desilusión, sino con curiosidad analítica. ¿Qué información puede extraer de esto para asegurar que la próxima puerta se abra, o para encontrar una entrada alternativa? Esta es la mentalidad que te libera. Te permite operar sin la tiranía del miedo, porque sabes que cada no es simplemente una instrucción sobre cómo proceder. Considera un escenario en el entorno profesional, ese campo de batalla donde las ambiciones chocan y se forjan carreras. Imagina que has estado postulando para un ascenso crucial dentro de tu empresa. Has preparado tu currículum, has tenido varias entrevistas, te has reunido con los directivos. Estás convencido de que eres la persona adecuada. Sin embargo, recibes la noticia de que el puesto ha sido otorgado a otra persona. Tu primer instinto podría ser la decepción, la frustración, quizás incluso la ira. Podrías sentir que tu trabajo no es valorado, que tus años de dedicación no significan nada, que tus esfuerzos fueron en vano. Esto es el miedo al rechazo transformando el dato en una herida personal. Pero un estratega no se queda en el sentimiento. Un estratega pregunta, ¿por qué? ¿Fue mi experiencia técnica insuficiente en un área específica? ¿Carecía de las habilidades de liderazgo que la empresa priorizó para este rol? ¿Había alguien más con una red de contactos interna más sólida? ¿Mi presentación en la última entrevista no fue lo suficientemente contundente?
¿Fue una decisión política, donde otro candidato tenía el respaldo de un ejecutivo influyente? Quizás el problema no fue tu capacidad, sino el timín o la percepción de tus capacidades. Quizás el otro candidato poseía una habilidad particular que la empresa necesitaba desesperadamente en ese momento, una variable que tú no tenías y que no te fue comunicada. Esta no es una excusa, es una investigación. Extraes de este rechazo información valiosa. Si fue falta de una habilidad, sabes qué cursos tomar o qué experiencia buscar. Si fue política, aprendes a navegar mejor la estructura de poder interna. Si fue tu presentación, refinas tus habilidades de comunicación y persuasión. El rechazo se convierte en una serie de coordenadas que te permiten ajustar tu curso, reevaluar tu posición y preparar tu próximo movimiento con mayor precisión. No te encoges, te adaptas. No te lamentas, te fortaleces con el conocimiento. Maquiavelo, con su pragmatismo brutal, lo dejó claro. Un príncipe prudente no debe observar la palabra dada cuando tal observancia le sea perjudicial, y las razones que lo justificaron han cesado de existir. Esta frase, que a menudo se malinterpreta como una justificación para la deslealtad, es en su esencia un recordatorio de que las estrategias deben ser maleables, adaptables a las circunstancias cambiantes. Si una estrategia, como postularte de cierta manera o buscar aprobación por ciertos medios, resulta en un rechazo o un resultado desfavorable, entonces la adhesión obstinada a esa estrategia es una señal de debilidad, no de virtud. Debes estar dispuesto a desechar lo que no funciona, a cambiar de rumbo cuando los datos lo dictan, y a no dejar que el ego te impida la revaluación constante. Tu incapacidad para ver el rechazo como un dato objetivo es la que te impide la verdadera maestría. Te encadenas a una narrativa emocional donde cada no es un fracaso personal en lugar de una señal direccional. Un estratega no se enamora de sus planes, se enamora de los resultados. Y para obtener los resultados deseados, se necesita la frialdad para analizar cada variable, cada obstáculo, cada retroceso, como información que te acerca a tu objetivo, no que te aleja de él. Cuando el rechazo se convierte en un simple dato, el campo de juego se amplía. Las opciones se multiplican. Ya no te preocupas por encajar o por la reacción superficial de los demás. Tu energía se dirige, de manera implacable, a entender qué se necesita realmente para lograr tus objetivos y cómo puedes posicionarte para ser no solo valorado, sino indispensable. Lección número 4. El vínculo de la necesidad, la verdadera moneda del poder. No te engañes. El verdadero poder no reside en ser popular, en cosechar me gusta o en ser el centro de la aprobación de todos. Eso es una ilusión, una trampa para los débiles que necesitan la validación externa para sentirse completos. La verdadera moneda del poder, aquella que te hace inmune a los caprichos ajenos y al veneno del rechazo, es la necesidad. Mientras la mayoría se desgasta intentando ser queridos, adaptándose a cada corriente de opinión, tú debes enfocarte en volverte esencial, irreemplazable, el eje sobre el cual giran los intereses de otros. Porque cuando otros te necesitan, cuando tu presencia o tu habilidad son indispensables para su éxito o su supervivencia, entonces su capacidad para rechazarte, para juzgarte, para desecharte, se disuelve en el aire. ¿Quién se atrevería a prescindir de la pieza clave que sostiene el edificio? ¿Quién osaría alienar a aquel cuya ausencia causaría un daño irreparable? La psicología es despiadadamente simple. El miedo a perder lo que tú aportas supera con creces cualquier incomodidad o desaprobación superficial que tu manera de ser pueda generar. La relevancia mata al rechazo. Piensa en aquellos personajes históricos que, a pesar de su impopularidad o sus métodos controvertidos, mantuvieron un control férreo sobre su destino y sus dominios. No eran amados por todos, a menudo eran temidos o incluso despreciados por muchos, pero eran absolutamente necesarios. Eran los únicos capaces de lograr ciertos resultados, de mantener un orden, de aportar una visión o una habilidad que nadie más poseía. Sus colaboradores o sus seguidores podían detestarlos en privado, pero públicamente los apoyaban, no por afecto, sino por la cruda necesidad de sus capacidades para alcanzar objetivos compartidos o para evitar un caos mayor. El ingeniero que diseña el puente crucial, el estratega que gana la batalla, el visionario que rescata a una empresa de la quiebra, su valor no se mide en sonrisas o elogios, sino en la inevitabilidad de su existencia para el logro de la meta. ¿Crees que un equipo desahuciado por los resultados prescindiría de un director técnico capaz de darles la vuelta, solo porque su carácter es difícil? No. Lo toleran, lo respetan por sus resultados, porque su necesidad es palpable. Este principio, el vínculo de la necesidad,
Se aplica con brutal eficacia en tu vida cotidiana, lejos de los tronos y las grandes batallas. Considera el entorno laboral, esa arena donde la complacencia es el camino a la irrelevancia. Imagina que eres parte de un equipo en la oficina, pero no eres el más amigable o el que más se integra en las tertulias del café. Quizás eres directo, exigente, y a veces tu franqueza incomoda a algunos de tus colegas. Tal vez incluso hay chismes o comentarios sobre tu personalidad difícil o poco sociable. Sin embargo, tú eres la persona que consistentemente entrega los resultados más complejos, el que tiene la habilidad única para resolver fallos críticos en el sistema o para negociar con ese proveedor imposible que nadie más puede manejar. Eres quien tiene un conocimiento profundo de una tecnología específica que es vital para la operación de la empresa, un conocimiento que pocos poseen y que no es fácil de reemplazar. Cuando surge una crisis, cuando un proyecto vital está a punto de descarrilarse, ¿a quién acuden? No al más simpático, no al que siempre tiene una palabra amable, sino a ti. En ese momento de urgencia, las críticas pasadas sobre tu personalidad se vuelven triviales, insignificantes. La percepción de difícil se transforma en enfocado, la poca sociabilidad en autonomía y eficiencia. Tu jefe, que quizás ha escuchado los murmullos, no solo te tolera, sino que te protege, te valora y te da la libertad de operar a tu manera, porque sabe que tu indispensabilidad es un activo estratégico. Intentar reemplazarte, en ese momento, sería un costo inasumible para la empresa. No te aprueban por tu encanto, sino que te necesitan por tu competencia. Has forjado un vínculo inquebrantable no con la emoción, sino con la utilidad. Has cambiado la pregunta de ¿les gusto? a ¿me pueden prescindir? Y la respuesta, en tu caso, es un rotundo no. Maquiavelo sentenció: los hombres, cuando no tienen necesidad de obrar, dejan obrar a los demás. Esta es la otra cara de la moneda. Si tú eres el que aporta la necesidad, entonces son ellos quienes obran bajo tu influencia, quienes se ajustan a tu presencia. No se trata de obligar a nadie, sino de hacer que la lógica de la situación te haga indispensable. No estás pidiendo su permiso para existir o para actuar. Estás estableciendo las condiciones bajo las cuales ellos deben interactuar contigo, si quieren alcanzar sus propios fines. Tu valor no es negociable porque tu ausencia tiene un precio demasiado alto para ellos. La trágica ironía es que muchos persiguen una aprobación superficial y volátil, cuando la verdadera armadura contra el rechazo es la construcción implacable de tu propia relevancia. Si eres un líder en tu comunidad, el único que puede movilizar recursos y personas para un fin común, tu impopularidad personal es irrelevante, tu función es vital. Si eres el consejero familiar con la única mente fría para manejar una disputa compleja sobre una herencia, tu falta de calidez es perdonada, tu juicio es indispensable. Has trascendido la necesidad de ser querido porque has cultivado la verdad de que eres necesitado. Comprende que esta no es una invitación a la arrogancia, sino a la eficiencia estratégica. La meta no es ser detestado, sino simplemente operar más allá de la tiranía de la opinión ajena. Cuando te vuelves la pieza insustituible, el eslabón vital, el arquitecto de soluciones que nadie más puede ofrecer, entonces el rechazo se convierte en un concepto inútil para tus adversarios. Intentar rechazarte sería autosabotaje para ellos. Es como intentar rechazar el oxígeno. Puedes intentarlo, pero el costo será tu propia destrucción. Al internalizar esta lección, al comprender que tu valor se mide en tu indispensabilidad y no en la adulación, tu mente se libera de las cadenas más sutiles y corrosivas. Ya no te detienes a sopesar las posibles críticas o el juicio ajeno antes de actuar. Las consideraciones sobre el qué dirán se desvanecen ante la certeza de tu propia relevancia. Esta liberación es el preludio de una audacia que la mayoría jamás concebirá, la audacia de tomar decisiones impopulares, de trazar caminos inexplorados y de forjar tu destino con una mano firme y una visión inquebrantable. Lección número 5. La audacia del propósito, rompiendo las cadenas del ¿qué dirán? La mayoría de los individuos vive encadenada por una fantasía, la creencia de que existe un camino seguro, un sendero pavimentado por el consenso y la aprobación, que te llevará a tus metas sin fricciones. Se te ha inculcado la idea de que la prudencia es sinónimo de no generar controversia, de no desafiar el statu quo, de evitar a toda costa la crítica. Pero esto no es prudencia, es parálisis. Es la sumisión voluntaria a una prisión invisible, construida con los ladrillos del que dirán y cimentada con el miedo a la desaprobación. La audacia del propósito es la comprensión brutal de que los caminos que conducen a la grandeza, a la verdadera independencia y al logro significativo,
rara vez son los más populares o los más cómodos. Son los caminos que exigen decisiones impopulares, acciones contraintuitivas y una voluntad inquebrantable de enfrentarte a la marea de la opinión pública, a la desconfianza de tus pares o, peor aún, a la objeción de aquellos a quienes consideras cercanos. La psicología detrás de esta lección es simple y poderosa. Tu mente, programada para la supervivencia y la integración tribal, busca la cohesión grupal por encima de todo. Romper el consenso, ir en contra de la opinión mayoritaria, activar una decisión que genera críticas, dispara tus alarmas más primitivas. Temes la exclusión, el aislamiento, la etiqueta de problemático o loco. Pero es precisamente en el acto de desafiar esa programación, de elegir tu propósito y tu visión por encima de la comodidad del rebaño, donde reside tu verdadera fuerza. Es ahí donde se forja tu identidad como un individuo que lidera, no que sigue. La popularidad es volátil, el propósito es inquebrantable. Permíteme contarte la historia, no de un rey o un estratega militar, sino de alguien más cercano a tu realidad. Piensa en el caso de Ana, la hija mayor en una familia que había mantenido un restaurante tradicional por 3 generaciones. El negocio, una institución en el barrio, estaba en decadencia. La clientela fiel envejecía, los jóvenes buscaban experiencias más modernas, y los números rojos se acumulaban. Los padres de Ana, aferrados a la tradición y al legado familiar, se negaban a cambiar un ápice del menú o la decoración. Así lo hizo tu abuelo, así lo haremos nosotros, era su mantra. Los tíos, los primos, los empleados de toda la vida, todos compartían la misma opinión. Cualquier sugerencia de cambio era vista como una traición a la memoria familiar, un sacrilegio. Ana, sin embargo, veía los datos fríos. Entendía que la tradición, sin adaptación, era un lento suicidio. Tenía una visión clara: transformar el restaurante en un concepto de cocina de autor con ingredientes locales y un ambiente más contemporáneo, manteniendo la esencia de algunos platos, pero revolucionando la experiencia. Su propuesta fue recibida con una ola de rechazo. Sus padres la acusaron de ser ingrata y de destruir lo que ellos construyeron. Sus tíos la tildaron de arrogante por pensar que sabía más que generaciones de restauranteros. Sus amigos en el barrio susurraban que se le había subido a la cabeza y que estaba perdiendo sus raíces. El rechazo era palpable, las críticas mordaces, la presión social inmensa. Podría haber cedido, haber optado por la paz familiar y la aprobación general, observando cómo el negocio se hundía lentamente. Pero Ana tenía un propósito. Sabía que la supervivencia del legado familiar, no su disolución, dependía de una decisión audaz. Con el corazón firme, y a pesar de la desaprobación generalizada, tomó las riendas. Argumentó con datos, pero también actuó con decisión. Refinanció el negocio, contrató a un nuevo chef con una visión similar y rediseñó el espacio por completo. Durante los primeros meses, la tensión familiar fue insoportable y muchos clientes antiguos se quejaron amargamente. Pero ella se mantuvo firme. Sabía que estaba construyendo algo para el futuro, no para complacer el presente nostálgico. Y entonces, lentamente, el viento empezó a cambiar. El nuevo concepto atrajo a una clientela más joven y vibrante. Las críticas culinarias fueron entusiastas, los ingresos empezaron a crecer, y el restaurante no solo sobrevivió, sino que floreció, convirtiéndose en uno de los más populares de la ciudad. Lo que al principio fue traición para sus padres, se transformó en salvación. Lo que para sus tíos fue arrogancia, se convirtió en visión. Los que antes murmuraban, ahora elogiaban su valentía. Ana no buscó su aprobación, buscó la viabilidad, el éxito y la preservación del negocio familiar a largo plazo. Su audacia para desafiar el que dirán no la hizo impopular a la larga, la hizo exitosa, respetada y, finalmente, celebrada. Maquiavelo, con su fría lógica, afirmó: un príncipe, y especialmente uno nuevo, no puede observar todos los consejos que hacen que los hombres sean considerados buenos, ya que a menudo se ve obligado, para mantener su estado, a actuar en contra de la fe, la caridad, la humanidad y la religión. Adaptado a tu realidad, esto significa que tú, como arquitecto de tu propio destino, no puedes darte el lujo de adherirte rígidamente a todas las normas de bondad, consenso o popularidad que te dicta la sociedad o tu círculo cercano, si esas normas te impiden mantener tu propio estado, es decir, tu progreso, tu autonomía y tu propósito. A veces, la decisión correcta es la que irrita, la que genera resistencia, pero la que, a la postre, es indispensable para tu victoria. La audacia del propósito no te pide ser imprudente,
sino ser estratégicamente valiente. Te exige ver más allá de la reacción inmediata, más allá del chisme, del comentario hiriente o de la mirada de desaprobación. Te invita a sostener tu visión con una determinación de hierro, sabiendo que el juicio de la historia, o el resultado final de tus acciones, es mucho más relevante que el aplauso momentáneo de una multitud desinformada. Tu capacidad para ignorar el coro de voces que te instan a la conformidad es lo que te separa de la masa que se contenta con la mediocridad. Porque en el momento en que decides que tu propósito es más grande que tu miedo al rechazo, en ese instante, te conviertes en el único soberano de tu propio dominio, un territorio donde la opinión ajena, simplemente, deja de tener jurisdicción sobre tus movimientos. Lección número 6. El soberano de tu dominio, el último bastión contra el rechazo. Hasta ahora, te hemos mostrado la futilidad de buscar la aprobación y la oportunidad que se esconde en el rechazo. Pero la verdadera maestría, el punto culminante de esta transformación, no reside simplemente en ignorar la opinión ajena, sino en construir un dominio tan inexpugnable, tan autosuficiente, que la idea misma de rechazo ajeno pierda todo su significado y poder sobre ti. Tú no eres un súbdito en el reino de las expectativas de otros, eres el arquitecto, el constructor y el monarca de tu propio imperio. Este es tu bastión, y tu voluntad, tu única ley. La psicología detrás de esta concepción es la manifestación más profunda de tu autonomía y el locus de control interno. Cuando te enfocas implacablemente en construir tus propios recursos, tu visión, tus resultados tangibles, eriges murallas de acero alrededor de tu psique. Cada logro, habilidad perfeccionada, meta alcanzada por tu propio esfuerzo y disciplina, añade un ladrillo irreemplazable a esta fortaleza. No solo te vuelves formidable ante los ojos del mundo, sino que te vuelves intrínsecamente indiferente a sus vaivenes de aprobación o desaprobación. La opinión de afuera ya no puede penetrar tus defensas porque tu valor no se define por un aplauso externo, que es efímero y condicional, sino por la solidez innegable de lo que has creado y lo que eres capaz de lograr por ti mismo. Es una declaración rotunda, emanando desde el centro de tu ser: mis decisiones y mi rumbo no son negociables. No se someterán al referéndum de tu juicio, porque ya me he juzgado a mí mismo y he construido la prueba de mi valía. Te liberas de la necesidad agotadora de justificar, de explicar o de mendigar validación, porque la evidencia de tu soberanía es innegable. Eres el centro de tu propio universo, y las estrellas externas solo orbitan, no te dictan el camino. Tu autoestima y tu dirección no son un subproducto de la reacción ajena, sino la consecuencia directa de tus acciones y tus resultados soberanos. Piensa en esto en el contexto de la familia, un terreno fértil para el control sutil y las expectativas impuestas. Desde joven, tu familia ha tenido un guión claro para ti: una carrera tradicional, un trabajo seguro, un matrimonio esperado, una zona de residencia predefinida. Cualquier desviación se recibe con preocupación, crítica, o incluso con una forma pasivo-agresiva de manipulación emocional disfrazada de consejo. Te bombardean con frases como: estás desperdiciando tu potencial, vas a arrepentirte de no seguir el camino sensato, no es lo que esperábamos de ti, o la gente va a hablar y eso nos avergüenza. El rechazo aquí no es un despido o una confrontación directa, sino un constante goteo de desaprobación, de gestos de decepción y de comentarios sarcásticos que buscan erosionar tu voluntad y regresarte al redil de sus expectativas. Pero tú has decidido ser el soberano de tu propio dominio, no un peón en el tablero de las ambiciones familiares. Has invertido años, no en lo que ellos querían, sino en desarrollar una habilidad especializada en un campo creativo o tecnológico de nicho que tu familia no entiende o valora en absoluto. Has ahorrado y planificado meticulosamente para comprar tu propia vivienda, quizás en una ciudad diferente o en un estilo de vida que te inspira, lejos de la zona esperada o de las obligaciones familiares que ellos te imponían. Has forjado un estilo de vida que se alinea con tus valores más profundos, no con los de ellos. Has construido tu propio reino de independencia financiera, autonomía personal y una claridad inquebrantable de propósito. Cuando tus padres o tíos intentan aplicar su vieja presión, sus comentarios ya no encuentran un ancla en tu psique. Su desaprobación, sus lamentos, sus intentos de generar culpa, se estrellan inofensivamente contra los muros de tu autosuficiencia. Puedes escucharlos con calma, incluso con una cortesía distante, pero sus palabras no tienen poder real para desviarte de tu curso. Tú ya no necesitas su aprobación financiera para mantenerte, ni su apoyo emocional para sentirte completo. No buscas su validación social para sentirte exitoso, porque tus resultados y tu independencia son tu propia validación, construida sobre cimientos sólidos. Has demostrado con hechos tangibles que tu camino,
aunque no tradicional para ellos, es sostenible, te genera realización y te ha dotado de una resiliencia que antes no poseías. La crítica de la tía o el ceño fruncido del padre se vuelven tan irrelevantes como el viento que golpea una fortaleza inexpugnable. No te importan porque tu posición, tu dominio, ya está consolidado. No eres rebelde por el mero acto de rebelión, sino soberano por convicción profunda y por la evidencia irrefutable de tu propia construcción. Has dejado de ser el niño que busca la palmada de aprobación para convertirse en el adulto que establece las reglas de su propia existencia. Has cambiado el paradigma. Ya no eres tú quien busca su permiso, sino que eres tú quien, con tu ejemplo silencioso y tu firmeza, define los límites de lo que es aceptable o posible en tu vida. Nicolás Maquiavelo lo afirmó con la brutalidad de un arquitecto del poder y de la naturaleza humana. Los hombres deben ser o mimados o aniquilados, porque si pueden vengarse de ofensas leves, de las graves no pueden. Esta frase, a menudo citada en contextos de tiranía y conflicto político, posee una verdad aplicable con aterradora precisión a tu dominio personal. Si permites que las ofensas leves, el rechazo menor, la crítica velada, la desaprobación tibia, la mirada condescendiente, erosionen tu espíritu y te hagan dudar de tu propósito, entonces te habrás dejado mimar por la necesidad de aprobación, convirtiéndote en un rehén de las reacciones ajenas. Y ese veneno sutil te aniquilará lentamente, sofocando tus ambiciones y tu autonomía. Pero si construyes un dominio personal tan sólido, tan formidable por tus acciones y tus resultados, que la opinión externa ya no puede ni siquiera ofenderte en un sentido que te mueva o te desvíe de tu camino, entonces esas críticas se vuelven impotentes, vacías de significado. Te has vuelto inexpugnable. Has aniquilado su poder sobre ti, no por la fuerza bruta o la confrontación, sino por la indiferencia forjada en la autoridad inquebrantable de tu propia creación y tu propia verdad. Esta es la cumbre de tu viaje, el punto de no retorno. La comprensión de que el rechazo es una ilusión de poder externo que solo persiste y te afecta mientras tú se lo permites, mientras le otorgas autoridad sobre tu vida. Cuando has delineado tu visión con precisión, forjado tus habilidades con maestría, acumulado tus recursos con inteligencia estratégica y te has demostrado a ti mismo, una y otra vez, que eres capaz de forjar tu propio camino y generar tus propios resultados, no quede espacio para que la opinión ajena te detenga. Eres el arquitecto de tu vida, el guardián inquebrantable de tus fronteras, y el único que dicta las leyes dentro de tu reino. Esta liberación es el verdadero poder. Es la esencia de la transformación que te hemos prometido, permitiéndote no solo enfrentar el rechazo como un dato más, sino trascenderlo por completo, convirtiéndote en el amo absoluto de tu propio destino, libre de las cadenas de la aprobación externa. Y es en esta libertad donde reside la verdadera audacia. Hemos recorrido el camino. Juntos, hemos desmantelado el miedo al rechazo, comprendiendo que no es una emoción caprichosa, sino una reacción condicionada, un programa que puedes reescribir. Descubriste cómo la búsqueda constante de aprobación es un espejismo que te despoja de tu soberanía personal, transformándote en un rehén de juicios vacíos. Aprendiste a ver el rechazo no como un fracaso personal, sino como un dato estratégico, una pieza de información fría para ajustar tu rumbo. Te revelamos que el verdadero poder reside en volverte indispensable, en forjar el vínculo de la necesidad que te protege de la crítica más aguda. Te impulsamos a ejercer la audacia inquebrantable de tu propósito, rompiendo las cadenas del que dirán, y finalmente, te desafiamos a ser el soberano de tu propio dominio, a construir un bastión inexpugnable donde la opinión ajena pierde todo su poder y su significado. Ahora, la decisión es tuya. ¿Seguirás siendo un súbdito en el reino de las expectativas de otros, moldeado por sus miedos y prejuicios? ¿O te levantarás como el arquitecto implacable de tu propio destino, indiferente a las críticas y leal solo a tu visión inquebrantable? La elección es clara, sumisión o soberanía. Si estás listo para reclamar tu libertad de acción, dale me gusta a este video ahora mismo. Suscríbete al canal para dominar más secretos que la élite guarda celosamente. Comparte este conocimiento con aquellos que aún viven de rodillas ante la aprobación ajena. Y dime en los comentarios, ¿cuál de tus miedos al rechazo estás decidido a transformar en poder a partir de hoy? Porque la única aprobación que importa es la tuya. La indiferencia es tu arma. La soberanía, tu destino.